Bien, este video es súper importante y trae unas cuantas sorpresas. Primero que nada, tenemos entonces este álbum. Este es el Passion, que se dice que es banda sonora de la última tentación de Cristo, pero en realidad es más que una banda sonora porque después se procesó, incluso posterior al filme, posterior a la película, se procesó como un álbum con todo lo requerido para que tuviera autonomía, más allá de una banda sonora. Passion de Peter Gabriel. ¿Y qué vamos a ver acá? Vamos a ver varios aspectos. Este álbum nos permite hablar de artes visuales, cinematografía, música y, por supuesto, un tema sonoro que es una sorpresa de este video que van a ver en un momento, para que entendamos que es un álbum de 45 revoluciones. Y vamos a iniciar pues por la parte que tiene que ver con las artes visuales. En general, Peter Gabriel es un músico que trabaja muy de la mano con artistas visuales de manera muy enriquecedora y prácticamente pues es un trabajo integral. En este caso tenemos esta portada de Julian Grayter. Julian Grayter nace en el año 59 y esta portada es un estudio de dibujo para self-image, o sea, para una imagen propia. Podría ser una especie de autorretrato. Y es el estudio número 2 realizado en el 87. Eso significa que curiosamente esta imagen no tiene realmente nada que ver con Cristo. Pero es muy curioso porque desde que yo la vi por primera vez, para mí aludía a la imagen de Cristo. Uno siente que ahí está la corona de espinas, uno siente como esta cuestión también espiritual. Y bueno, en este caso no, es una imagen que además si la vemos muy detalladamente, verán que tiene elementos tridimensionales, tiene elementos pegados, pétalos de flores y demás. Es un dibujo súper fresco de un gesto prácticamente único y cómo con la simpleza de un gesto da un carácter en términos de casi que un personaje, ¿cierto? Un personaje, un rostro, una cabeza, o sea, algo que es perfectamente reconocible. Aquí lo vemos mejor, que estoy moviendo acá el álbum, entonces, bueno, pero lo vemos mucho mejor. Y bueno, Julian Grayter es un gran artista que estudió en la Escuela de Arte de Chelsea en el año 84. Bien, y aquí vamos pues a la gran sorpresa. ¿Cuál es la gran sorpresa? La gran sorpresa es que no tenemos, cuando abrimos, no tenemos un disco, o sea, una placa, un vinilo, ni dos, tenemos tres. Aquí tenemos el lado A y el lado B. En este primero sigue el C y el D en el segundo álbum y tenemos un tercer álbum. Un tercer álbum que tiene un solo lado grabado. Y vamos a ver qué pasa con el otro lado de este álbum que solamente tiene una cara grabada con la música. Cuando sacamos el tercer álbum encontramos algo increíble. Tenemos acá, por supuesto, la cara grabada, como se puede notar, pero cuando lo volteamos, por Dios, tenemos esta belleza. Es un acto decorativo, plástico, visual. Por supuesto, no tiene sonido. Esta cara no tiene sonido, porque para tener esta imagen no puede tenerlo. Aquí tenemos las coronas, la corona de espinas, que simboliza a Cristo y que es una imagen importantísima dentro del mismo filme. Ahora bien, ¿para qué tres vinilos de un álbum, de una banda sonora que es más que una banda sonora, que podría caber quizás en uno solo o que cabría en un CD? Porque hay una relación directa entre cantidad de espacio y calidad de sonido. Normalmente, de hecho, los vinilos recientes, contemporáneos, se sacan dobles para dejar más espacio a la grabación y menos espacio en la parte interna, en tanto que la parte interna siempre va a quitar calidad de sonido porque es el mismo tiempo en menor distancia. Siempre va a haber más calidad de sonido en la parte externa que en la parte interna. Entonces se sacan dos vinilos generalmente de discos que caben hasta en un solo CD para dar más calidad de sonido y darle más espacio al sonido. Pero además en este caso tenemos algo que es realmente increíble y es que estos discos están a 45 revoluciones por minuto. Es una locura. O sea, Peter Gabriel y todo lo que tiene que ver con su concepto musical es tan de calidad que decidieron sacar un álbum que tiene el tamaño grande del vinilo, pero es de 45 revoluciones. Normalmente tenemos
los álbumes, los vinilos de tamaño grande a 33 revoluciones por minuto. Sucede que en un vinilo de 33 revoluciones, un segundo es poco más de media vuelta. Un disco de 45 revoluciones por minuto. Un segundo son 3/4 partes de vuelta, o sea, 0.75. Quiere decir que un segundo en un vinilo de 45 revoluciones recorre 71 centímetros, mientras que en el de 33 recorre 52 centímetros. Entonces, en ese sentido, es una relación entre tiempo, distancia y calidad de sonido. Es que la relación entre calidad de sonido y capacidad de almacenamiento es una relación muy importante. Lógicamente, a mayor calidad de sonido, menor capacidad de almacenamiento. Lógicamente por la cantidad de información, por la distancia y en el caso del vinilo, por el surco. Entonces es muy importante que el mismo tiempo de sonido contenga más espacio. Por eso estos discos corren a mayor velocidad. Eso nos trae como consecuencia que prácticamente tenemos menos tiempo, al tiempo que tenemos más velocidad en cada cara del álbum. O sea, nos cuesta más escuchar un disco, pero la calidad sonora es mucho mayor. Por tanto, estoy comprobando, estoy seguro de que estos vinilos, este álbum, este paquete entero, es el material que tengo en mi colección con la mejor calidad sonora. Aunque incluso a veces nuestro oído no alcanza a captarlo, pero es muy interesante para una colección saber que está comprobado que este es el material de mejor calidad que tengo hasta el momento. Imaginen entonces que un segundo en un vinilo de 33 revoluciones en distancia son 52 centímetros. En uno de 45 revoluciones son 71 centímetros. Por tanto, mayor cantidad de espacio, mayor calidad de sonido, mayor calidad de la información sonora que requiere más almacenamiento. Por tanto, entonces un vinilo se convierte en 3, lógicamente. Ahora bien, en ese sentido, ustedes conocen los singles de 45 revoluciones. Son álbumes más pequeños que se sacaban para promocionar el álbum posterior. Y en los singles había una canción por cada cara. Se aprovechaba entonces que al sacar una sola canción se podía hacer un álbum de menor tamaño, pero con mejor calidad sonora, 45 revoluciones. En cambio, tenemos aquí increíblemente vinilos de tamaño grande a 45 revoluciones. Siempre la distancia y la calidad sonora implican una relación conflictiva. De hecho, como les decía, la primera pista del álbum, dado que tiene más espacio de recorrido, tiene mucho más calidad que la del centro, que tiene la mitad de distancia en el mismo tiempo. Resumen, un álbum de 33 revoluciones por minuto, en un segundo da poco más de media vuelta, que es igual a 52 centímetros. En cambio, un álbum de 45 revoluciones por minuto, en un segundo da 3/4 partes de vuelta, que es igual a 71 centímetros. Por tanto, es importante entender que un mismo tiempo de sonido, al tener más espacio, pues va a tener más calidad de sonido, más superficie, más precisión. Por tanto, sí hay un conflicto entre la capacidad de almacenamiento y la calidad de sonido. Y esto es muy interesante porque si bien va a implicar más espacio, más almacenamiento, más objeto, permite también entonces más espacio para el arte del álbum y para todo lo que contiene. Esto es un valor agregado si tenemos los elementos adecuados para justamente disfrutar de esa calidad de sonido. Es muy interesante cómo la pieza original, teniendo elementos casi que de collage, elementos naturales y demás, por tanto textura, siendo una pieza con elementos que dan tridimensionalidad, se lleva finalmente a lo que sería una imagen fotográfica visual. E igual funciona. Bien, y como les decía, aquí hay varios elementos para revisar, que son elementos artísticos, creativos, pero que conjugan varios lenguajes. Ya hablábamos de el lenguaje plástico visual con la pieza de este artista, pero además todo el lenguaje plástico visual en general del material, también el lenguaje plástico que tiene que ver con lo visual de la fotografía. Y entre todos estos lenguajes artísticos y creativos, por supuesto que está el lenguaje cinematográfico para que entendamos cómo las artes se entrecruzan, dialogan entre sí
y cómo en un mismo material uno puede encontrar varios lenguajes de creación artística y cómo incluso las artes visuales, no solamente en términos de lo pictórico directamente, sino también en términos de la imagen, de varias maneras de crear la imagen, se vincula y atraviesa diferentes lenguajes y por supuesto el cinematográfico es uno de estos lenguajes. Y refiriéndonos precisamente a la parte cinematográfica, lo que tenemos aquí entonces es la referencia a un film, La Última Tentación de Cristo. Es una película estadounidense-canadiense dirigida por Martin Scorsese, escrita por Paul Schrader y que protagoniza, aquí lo tenemos en la foto, William Dafoe. Está basada en una novela homónima de Nikos Kazantzakis y es muy interesante el interés también de Peter Gabriel por la historia, por este tipo de películas, por la relación con Cristo, cuando, como hemos visto en otras ocasiones, también Peter Gabriel, desde su trabajo con Génesis, ha tocado temas religiosos, temas místicos, temas que tienen que ver también con asuntos bíblicos, pero también tenemos esta relación en canciones como Lay Your Hands on Me, donde él pone sus brazos en cruz para dejarse caer encima del público, lo cual ya vimos acá en otro video. Ojo con spoiler. Hay unos elementos conceptuales para mí fundamentales en el análisis del filme, directamente La Última Tentación de Cristo. Y bueno, en ese sentido, primero hay una propuesta y la hipótesis que uno podría tener al ver la película es que la última tentación de Cristo es precisamente el deseo de tener una vida normal, humana, mundana. Esa es una tentación, dado lo que representa la misma figura de Cristo precisamente como algo completamente santo y como algo totalmente separado de placeres materiales y mundanos, lo cual también ha sido parte de la representación pictórica de la imagen misma de Cristo. Ahora bien, en este caso, esta última tentación se justifica en un momento, en un instante que de hecho es bastante fuerte y se ratifica en la misma Biblia y hasta en la Biblia es un cuestionamiento muy fuerte a la fe, a la confianza, en fin, y ese momento en que Cristo mismo ya cuando está en el punto del dolor, en el punto cumbre de la muerte, en el momento en el que siente que aquello que había sido anunciado como un sacrificio bajo la protección de su padre, era una realidad que ahora en este instante ya al punto de morir y ante el dolor que no se aliviaba, ante esa gran angustia, era una realidad que lo estaba golpeando y que ya no era tan, digámoslo así, espiritual, sino que se volvía carne. Aquí había un sufrimiento de la carne misma. Y ante este momento cumbre, la pregunta de Cristo es: Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso es algo tremendo ante justamente la figura de Cristo, que era pues el Hijo directo de Dios y era quien justamente promulgaba en el mundo y ante todas las demás personas la confianza y la fe en Dios, el hecho de entregarse sin ningún tipo de angustia. Y aquí hay una cosa interesante que tiene que ver con la idea de sacrificio. Definitivamente hay un sacrificio cuando realmente hay un riesgo, hay un momento de sufrimiento y de angustia. De hecho, se podría cuestionar hasta qué punto hay un sacrificio en Cristo cuando ya él sabía lo que le iba a suceder y cuando suponía que incluso eso no iba a significar para él una muerte, digamos, la pérdida total, la desaparición total, sino que era algo que tenía que pasar y que iba a pasar bajo la protección de su Padre, de Dios mismo. Pero cuando ya ese punto llega al punto límite, ahí es donde realmente hay un sacrificio, porque hay un dolor real, una angustia de realmente no sé qué es lo que va a pasar, no me imaginé que esto sería así, y se siente abandonado. Si Cristo mismo se siente abandonado por su Padre, por supuesto que ahí es donde en el filme le dan la entrada a una tentación que realmente es un ángel que baja con un mecanismo de engaño, o que un personaje que aparenta ser ángel, para ofrecerle una oportunidad justamente a nombre de Dios. Es la oportunidad de vivir la vida que no había podido vivir. Muy fuerte que se presente justamente la duda en el momento último de la vida,
Y es curioso porque se entiende o se supone que cuando una persona está a punto de morir, se dice que ve delante de sí, como si fuera una cinematografía, toda su vida pasar. Y en este caso, pues Cristo, justo antes de morir, no ve la vida que vivió, sino que empieza a vivir la que no vivió. Esta frase entonces de Padre, ¿por qué me has abandonado?, es el pie que se toma en la película y que viene de la idea misma previa del texto de darle una posibilidad alterna, en este caso a Cristo. Y esa posibilidad alterna es sencillamente que Cristo pase por lo que no había pasado, que viva lo que no vivió, una familia, hijos, una vida mundana y demás. Hay que tener en cuenta que en este caso, si bien la película ha tenido críticas, tuvo críticas muy fuertes en su época, parte justamente de un instante que ofrece la misma historia en la Biblia y lo que podría pasar como posibilidad alterna. Yo realmente no he entendido muy bien la crítica tan fuerte como si la película atentara contra la figura de Cristo, cuando realmente al final, después de que Él pasa por toda esta vida mundana, Él pide y se exclama con fuerza y reclama la necesidad que tiene de volver al punto de ser el Cristo crucificado, de volver a cumplir con lo que le correspondía. Y en medio de esa petición, en medio de un caos, regresa a la cruz, lo cual puede indicar que finalmente es un sueño, es una irrealidad que pudo haber vivido como que hubiera pasado sí. Y no obstante, él reclama su posición, o sea, realmente la película finalmente ratifica el lugar de Cristo tal como se espera, incluso desde el campo de la creencia y de hecho al final con total satisfacción. Y en cuanto a todo el asunto que llamaríamos por supuesto musical y demás, aquí se inaugura una cuestión que tiene que ver con la concepción de world music, que ya venía desde algunos álbumes en solitario de Peter Gabriel, como el llamado Security, donde empieza a intercalar, a cruzar varias manifestaciones musicales ancestrales, tradicionales, étnicas de diferentes territorios y que es una obra maestra para un material como este y es una atmósfera perfecta, precisa y del todo coherente y además algo muy interesante y es que en medio de este juego de diferentes formas musicales, increíblemente no se pierde el sello, la personalidad y la atmósfera que le da identidad precisamente a Peter Gabriel y uno siente que igual es Peter Gabriel. En cuanto al lanzamiento como tal de esta increíble edición, vamos a leer solamente una parte en el texto que viene ya en uno de los inserts y dice así: he aquí uno de los lanzamientos de Real World Records, nueva casa discográfica dirigida por Real World y WOMAD, que se propone grabar y promocionar una gran variedad de artistas del mundo entero, tanto en la música tradicional como moderna. Y en ese sentido es muy interesante todo el proceso que también tiene que ver con el reconocimiento de diferentes estéticas de diferentes culturas. Justamente unido a este material encontramos acá una relación de varias producciones de estas producciones artísticas de diferentes culturas que ya viene anunciando Real World. Todo por ahora, gracias y adiós.